Todo lo que sabe sobre sus orígenes está en esta maleta. Paul Redmond nació en un orfanato irlandés para madres y bebés. A los pocos días de nacer fue dado en adopción. Esta carta es lo único que tiene de su madre. Esta carta es muy personal. Es algo que ella escribió, algo que ella tocó. Es una especie de conexión física, aunque no sea real, pero al menos tengo algo a lo que aferrarme. Son los supervivientes de un escándalo que sigue sacudiendo Irlanda a día de hoy. Nacieron en orfanatos católicos y siguen buscando su identidad y a sus padres biológicos. La tranquila localidad de Tuam, en el oeste de Irlanda, un lugar que persigue a Anna Corrigan. Donde hoy hay una pista de skate, hasta 1961 se encontraba un hogar materno-infantil regentado por monjas católicas. Las mujeres solteras tenían que dar a luz aquí, pero para 796 bebés y niños pequeños, este lugar se convirtió en un cementerio. Esta es la lista de niños que murieron en el orfanato. Aquí, John Desmond Dolan murió a los 15 meses. John, su hermano mayor, nació y supuestamente también murió aquí. Y luego está William. ¿Qué pasó con los dos hermanos de Anna? No hay tumba oficial. Durante décadas, las monjas no solo encubrieron la alta tasa de mortalidad infantil en el hogar, sino que infligieron maltratos y humillaciones a los más pequeños, abandonándolos a su suerte. Anna sigue sin saber qué les ocurrió a sus dos hermanos. Es extraño. Tengo un hermano que se supone que yace aquí y tiene un certificado de defunción. Y tengo otro hermano que se supone que está muerto, pero no tiene certificado de defunción. También podría estar aquí, pero su nombre no está en esta lista. Carmel Larkin, Walter Francis y P.J. Haverty sobrevivieron al orfanato de St. Mary en Tuam. Hello, Walter. How are you? Anna Corrigan conoció a los tres hace 8 años, poco después de que el escándalo de los bebés muertos saltara a los titulares de todo el mundo. Al principio pensé, por su edad ustedes podrían ser mis hermanos. Ustedes me ofrecen respuestas. Mi madre nunca habló de esa época. P.J. Haverty pasó casi 7 años en el orfanato de St. Mary. Luego fue acogido por una familia. La mayoría de los otros supervivientes fueron dados en adopción. Tuve suerte, sobreviví. Quizá porque era un bebé sano, pero este lugar me entristece, porque pienso que yo también podría estar aquí. Eso es lo que me entristece. El trato que se dio a los niños y a sus madres en el orfanato de Tuam fue algo sistemático. Ocurrió en toda Irlanda. Así lo demuestra también el informe publicado por el gobierno en 2021. Es el resultado de su investigación sobre lo ocurrido en los 14 mayores orfanatos de Irlanda hasta 1998 y revela que, en nombre de la Iglesia Católica, a 56,000 mujeres les quitaron a sus hijos recién nacidos y los dieron en adopción, porque quedarse embarazada estando soltera era considerado un pecado en la archicatólica Irlanda. También existía una institución de este tipo en Castle Pollard. Paul Redmond nació aquí en 1964. El orfanato, que ahora está vacío, no se le va de la cabeza. Quiere entender lo que ocurrió. Han pasado 58 años. Este lugar despierta en mí muchas emociones porque la última vez que vi a mi madre fue aquí. Nunca más la vi. Más de 4,500 niños nacieron en el orfanato de Castle Pollard.
Una orden católica de monjas dirigió la institución de 1935 a 1971. Las investigaciones de Paul Redmond demuestran que las monjas presionaban a las madres para que firmaran los papeles de adopción de sus hijos. Paul fue separado de su madre poco después de nacer y entregado a una familia adoptiva a los 17 días. Tengo sentimientos muy encontrados sobre este lugar donde todo empezó. Mi vida podría haber sido distinta con mi madre. Este lugar es como una bifurcación. A medida que me iba haciendo mayor, me preguntaba más y más, ¿por qué me dieron en adopción? ¿Qué ocurrió? ¿Hay algo malo en mí? Hoy lo sabe. Su madre biológica se llama Etlen. En aquella época tenía 20 años, se quedó embarazada y no estaba casada. Los padres de Etlen pagaron 100 libras a la orden para quitarse de en medio al bebé. En Irlanda, si te quedabas embarazada sin estar casada, eras una pecadora. Y hacían todo lo posible para castigarte por ello. No podemos olvidarlo. Tenemos que asegurarnos de que las generaciones futuras no lo olviden. Por eso Paul Redmond ha creado un grupo de apoyo. Hoy se ha reunido con otras víctimas en los terrenos del antiguo orfanato. Okay, I'm still here. Yeah. All right, it's good to see you. You guys know Ray. How you doing? Good to see you again. Paul le ofrece a los demás la oportunidad de enfrentarse a su pasado. La búsqueda de sus orígenes es algo que obsesiona a casi todos los adoptados. Muchos siguen sin saber quién es su madre biológica. Los documentos desaparecidos y el largo silencio de las monjas también han dificultado la búsqueda de Lawrence Cloak. Las monjas me dijeron que sería muy difícil encontrar a mi madre, que podría estar en cualquier parte y que sería caro. Lawrence recibió esta carta de la orden. Paul se la lee al grupo. Algo así lleva mucho tiempo y podría ser caro. Necesitamos su ayuda para empezar a buscar. Somos una asociación en la que solo trabajamos voluntarios. ¡Qué mentira! La sociedad de adopción era una institución profesional registrada. Durante 2 años, las monjas exigieron dinero a Lawrence, dándole largas una y otra vez. Solo cuando les amenazó con suspender los pagos, las monjas le revelaron el nombre de la madre. Tuve suerte de encontrarla. Fue en 1991. Tenía entonces 25 años. Y 10 años después, incluso encontré a mi padre. Fue una larga lucha. Durante mucho tiempo, los afectados desconocían la magnitud de este sistema inhumano. Paul descubre que casi 1 de cada 10 bebés nacidos en Castle Pollard no sobrevivió. Hay unos 245 bebés enterrados bajo nuestros pies y 150 nacidos muertos, casi 400 bebés enterrados. Paul está ahora prejubilado y ha escrito un libro sobre los orfanatos irlandeses para madres y bebés. Cuando eres adoptado, no encajas ni con tu familia adoptiva ni con tu familia biológica. Entre los supervivientes sentimos una especie de parentesco. Nos llamamos amigos de la cuna. Este grupo nos cambió la vida. Nos sentimos menos solos y tenemos un sentimiento de pertenencia. Los supervivientes de hoy son los hijos no deseados del pasado. El hogar para madres y bebés de Tuam fue demolido en 1972. En el salón de Catherine Corliss hay una maqueta de los edificios.
Con sus investigaciones, la historiadora aficionada sacó a la luz las atrocidades cometidas por las monjas. Descubrió que los cadáveres de los bebés eran arrojados a un depósito subterráneo de aguas residuales. Destapó así uno de los mayores escándalos de la historia de Irlanda. Cuando presentó las pruebas a las autoridades, estas no mostraron interés. Nadie quería oír hablar de ello. Intentaron tomar medidas contra mí. Tanto los perpetradores como las autoridades locales de Galway trataron de dificultar mis investigaciones. Sabían lo que había sucedido. Eran responsables y querían encubrirlo. Los orfanatos como el de Tuam los gestionaban órdenes católicas de monjas, pero normalmente se encontraban bajo la supervisión de las autoridades regionales. Sola ante la Iglesia y el Estado, Catherine cuenta para su investigación con el apoyo de su marido Aidan. En 2014, los medios irlandeses trataron por primera vez el escándalo. Desde entonces, Catherine ha sufrido hostilidades y amenazas. Pero ella no se deja intimidar. Me mentalicé de que tenía que hacerlo, sobre todo porque nadie quería escucharme. Sentía que no podía abandonar a los bebés. Solo porque habían nacido fuera del matrimonio no eran importantes. No podía entender que no les importaran estos bebés inocentes, que no les dieran medicinas, que no llamaran a un médico, que los dejaran morir. Aún hoy son sobre todo los certificados de defunción los que no la dejan tranquila. Sabemos por los registros de otros hogares para madres y bebés que se falsificaban las muertes. A la madre se le decía después del parto que el bebé había muerto y luego se lo entregaban a una pareja de Estados Unidos o de otro lugar. Así que es posible que muchos de los bebés no murieran. Gracias a sus investigaciones, Catherine ha conocido a muchos de los supervivientes. Sus revelaciones han cambiado la vida de P.J. Haverty y Carmel Larkin. A ambos les ha devuelto una parte de su identidad. Allí es donde naciste, Carmel. Esa es la sala de maternidad. Tu pobre madre fue enviada aquí. Se le permitió estar 7 días contigo y descansar solo esos días. Eso fue todo. Luego tuvo que volver a hacer trabajos duros, fregar suelos y todo eso. Certificados de nacimiento, papeles de adopción, cartas. Durante décadas, las monjas y las autoridades de adopción guardaron estos documentos bajo llave. Todos tenían miedo del cura, de la religión, porque lo controlaba todo. No querían que supiéramos nada, y esa era otra forma de torturarte. No había ninguna investigación sobre los causantes del daño. ¿Por qué metían a los bebés en un tanque de agua sucia? Pero no se podía acusar a las monjas, porque la iglesia tiene mucho dinero. Incluso el gobierno les tenía miedo a las monjas. La iglesia contrató a uno de los mejores abogados del mundo. Era imposible ganar. Nadie tuvo que rendir cuentas por los bebés muertos de Tuam. No hubo ninguna disculpa oficial de las monjas hasta 2021, cuando el gobierno publicó el informe de la investigación. Para muchos de los afectados, el informe llega demasiado tarde. Dudan de que el Estado tenga un verdadero interés en aclarar las cosas. PJ cumple hoy 71 años. Vive a pocos kilómetros de Tuam, en una pequeña granja. Con apenas 7 años, PJ fue acogido por una familia, pero el estigma de ser hijo ilegítimo lo acompaña toda su vida. Cuando llegué a la adolescencia, tuve muchas dificultades. Cuando la gente se enteró de que era hijo ilegítimo, me agredía, porque era un pecado mortal en Irlanda. Te rechazaban, te daban la espalda y te insultaban sin motivo. Todo eso me afectó mucho. Un día fui a un río para suicidarme porque no podía soportar más la vida.
because I couldn't take any more alive. Sigo recordando Tuam. Vivo con esa sensación. El gobierno irlandés ha anunciado que los afectados recibirán una indemnización, pero solo tendrán derecho a ella quienes fueron acogidos en un hogar materno-infantil durante al menos 6 meses. PJ Haverty recibirá 40,000 euros. Eso no es nada. Pensar que me quitaron 7 años de mi vida, que me encerraron en lo que yo llamo una cárcel sin hogar. Una cárcel, 7 años. Y me quitaron a mi madre. Eso es un crimen. Cuando tenía poco más de 20 años, PJ empieza a buscar a su madre biológica. Pregunta a vecinos, a residentes, y descubre que su madre vive en Londres. Al principio se escriben cartas. Finalmente, ella acepta reunirse con PJ. Su madre le cuenta que ella nunca quiso abandonarlo. Durante 5 años iba todos los días al orfanato y llamaba a la puerta, pero las monjas no quisieron saber nada de ella. Ella me quería hacer todo por mí, me dijo, pero no se lo permitieron. Me alegró mucho saber que no me dejó porque no me quisiera. Fue muy importante para mí oír que hizo todo lo posible por sacarme de allí. Me alivió. Volví a sentirme como un ser humano, porque sabía que tenía una madre. Eso significó mucho para mí, muchísimo. En Dublín, la búsqueda de Anna Corrigan continúa. Aún no sabe con certeza qué le ocurrió a sus 2 hermanos. Recopila todo lo que puede encontrar sobre los hogares materno-infantiles, certificados de nacimiento y defunción, partidas de bautismo e informes de exámenes. La búsqueda se ha convertido en la labor de su vida. Creció como hija única. Solo por casualidad descubre, tras la muerte de su madre, que tiene 2 hermanos. Es como si alguien te hubiera dado un golpe tremendo. Necesitas mucho tiempo para asimilarlo. Mi madre nunca me contó nada de su estancia en el hogar de Tuam. La gente no hablaba de ello. Mucha gente se avergonzaba de haber estado allí. En la oficina de adopción encuentra un informe médico. También hay una entrada sobre su hermano John. Es descrito como un niño miserable, demacrado, con un apetito insaciable y sin control sobre sus funciones corporales. ¿Qué le hicieron a ese niño en su primer año de vida para que acabara en esas condiciones? Estoy segura de que si John está muerto, murió por negligencia y desnutrición. En 2014, Anna recurre a la policía. Se abre una investigación sobre la causa de la muerte de John. Su hermano William figura oficialmente como persona desaparecida. En las afueras de Dublín, Paul Redmond vive con su madre adoptiva para ayudarla en su vida diaria. Su padre adoptivo ya falleció. Los 2 nunca le ocultaron que era adoptado. No me di cuenta de lo que significaba ser adoptado hasta que tuve 7 u 8 años. Estábamos en el primer McDonald's de Irlanda, que en aquella época tenía muchos espejos. Recuerdo ver a toda mi familia en la fila y recuerdo mirarme en el espejo y ver que todos los demás de la familia tenían el pelo negro y yo en cambio era pelirrojo. Me afectó mucho darme cuenta de lo que significa ser adoptado. Sus padres adoptivos no sabían lo que realmente pasaba en el hogar para madres y bebés y no pudieron contestar a las preguntas de Paul. Empecé la búsqueda a los 15 años. Cogí mi bicicleta y me fui a Dublín. Había encontrado la dirección de la oficina de adopción en la guía telefónica. Sabía lo que quería y llamé a la puerta, pero claro, no me hicieron caso. Paul guarda como un tesoro el resultado de esta búsqueda. Tardó 25 años en encontrar a Ethlen, su madre biológica.
Pero por teléfono, ella le dijo que no quería entablar ningún contacto con él. A Paul solo le queda esta carta. Esta carta es muy personal. Es algo que ella escribió, algo que ella tocó. Es una especie de conexión física, aunque no sea real, pero al menos tengo algo a lo que aferrarme. Encontré la paz, pero una paz muy extraña. Me volví insensible hacia todo este asunto, porque puedes rastrear, puedes buscar, puedes lidiar con montañas de papeles, pero al final no puedes hacer que alguien quiera tener una relación contigo. Tiene que ser su propia elección. Es como esa canción de Pink Floyd. Confortablemente insensible. Desgraciadamente, así es. Confortablemente insensible. No hay más. PJ Haverty tuvo la suerte de conocer personalmente a su madre biológica. Pensé que volveríamos a vernos, que habíamos roto el hielo, pero desgraciadamente en la vida las cosas no funcionan así. Décadas de separación no se pueden recuperar así, sin más. La madre de PJ no quiso involucrarse en su vida y evitó todo contacto. Los dos se vieron 35 años después. Su madre tenía 88 años y ya no reconoció a su hijo. Falleció poco después. Al menos pude conocerla, porque muchos otros supervivientes nunca llegaron a conocer a su madre, ni saben dónde está. Para mí, encontrar a mi madre ha sido algo importantísimo. Asistir a su funeral y despedirme de ella. Soy un hombre de suerte por haber logrado tanto. PJ quiere ahora resolver el último enigma sobre sus orígenes. ¿Quién es su padre biológico? Una prueba de ADN podría aclarar las cosas. Catherine Corliss ayuda al septuagenario. Es como hacerse un test del COVID. Seguro que te has hecho alguno. Sí, pero ya no me acuerdo. Pero no es por la nariz. Si en el banco de datos de ADN hay registrado, aunque sea un pariente lejano, PJ obtendrá una respuesta. Catherine recibe solicitudes de todo el mundo. Con ayuda de las pruebas de ADN y los bancos de datos en Internet, busca los nombres y los datos de contacto de parientes de los supervivientes. Me siento muy bien cuando logro respuestas para ellos. Es como triunfar sobre el sistema. A mucha gente que nació en uno de esos orfanatos no se le permite acceder a sus propios datos, ver quién es su madre y su padre. Esa información pertenece al Estado y eso es un gran error. Quiero hacer algo por estas familias. Cuando encuentro informaciones se alegran muchísimo y lo agradecen. He cambiado así sus vidas. PJ obtendrá un resultado en algunas semanas. A Paul Redmond le preocupa sobre todo una cuestión: ¿por qué su madre no lo buscó? No solo el silencio del Estado y la Iglesia tienen la culpa de eso. A muchas madres se les dijo que era pecado mortal volver a ver a su hijo. Eso era lo que se les inculcaba en los hogares para madres y bebés. Esas mujeres lo llevan grabado hasta hoy en la memoria, porque un pecado mortal era lo peor de lo peor, solo comparable con la muerte. Cuando cometes un pecado mortal te condenas al infierno eternamente. Eso cambió la imagen que tenía de mi madre, ya que comprendí que también ella era una víctima, que los dos lo somos. El Papa Francisco visita Irlanda en 2018. Paul fue invitado como superviviente a una audiencia.
Aprovecha entonces la oportunidad y le pide al Papa que levante el supuesto pecado mortal. Pedimos perdón por todas las veces que se les dijo a las madres solteras que ver a sus hijos era un pecado mortal. Eso no es un pecado mortal. Tras estas palabras del Papa, aumentaron de pronto las solicitudes de búsqueda en las agencias irlandesas de adopción. De todos nuestros logros, este fue para mí el más importante. Había madres e hijos adoptados por toda Irlanda, que durante 30, 40, 50, 60 años habían vivido en la vergüenza, el miedo, el silencio, hasta que finalmente el Papa nos liberó de toda esa barbaridad. Pero es una vergüenza que las monjas encargadas de esos orfanatos hayan ignorado lo que dijo el Papa y no hayan asumido ninguna responsabilidad, ni hayan ofrecido nada, ni hayan contribuido de ninguna forma a algún tipo de reparación. Paul no ceja en su lucha. Quiere que el gobierno irlandés pague a todos los supervivientes una compensación, independientemente del tiempo que tuvieron que pasar en los orfanatos, y está dispuesto a recurrir incluso al Tribunal Supremo. Anna tiene que seguir esperando respuestas sobre lo que les ocurrió a sus hermanos John y William. Espero poder encontrar a mi hermano. Nos estamos haciendo viejos. Yo cumplo 67 y mi hermano ya tiene más de 70. Nos va quedando menos tiempo. Si nos encontramos algún día, puede que él no quiera conocerme, pero para mí sería suficiente saber que sobreviviste, que nos parecemos, y desearte una vida feliz. Y si no quieres saber nada de mí, me hace feliz saber que te fue bien en la vida. Y si deseas saber más, te llevaré a mi casa y te presentaré a tu familia, el lugar donde vivo. Te llevaré al lugar donde está enterrada nuestra madre. Yo puedo rellenar para ti esos fragmentos que te faltan en tu biografía y tú puedes rellenar los que me faltan a mí. El gobierno anunció la exhumación de los esqueletos de los niños de Tuam. De esta forma, tal vez Anna pueda obtener por fin alguna certeza sobre lo que les ocurrió a sus hermanos. Para PJ, la búsqueda tampoco ha terminado. La prueba de ADN no arrojó ningún resultado sobre quién podría ser su padre. Siempre salían algunos nombres y rumores, pero me gustaría poder conocer la verdad. En cualquier caso, me sigo sintiendo muy unido a los otros sobrevivientes. Muchas madres siguen buscando a sus hijos. Simplemente desean abrazarlos, darles un beso. Ojalá ocurra.